Muy bien, chicos, buenos días con todos. Vamos a ver el día de hoy, el tema es la invasión española al Tahuantinsuyo. Bueno, es, ya habíamos llegado a tratar hasta el Imperio Incaico. Ahora veremos cómo se desarrolló la invasión española. Ya, todo empieza, a ver, podemos poner como punto de inicio la llegada de los españoles a América. Esta va a ser iniciada por quién, jóvenes. ¿Quién fue el primer español que pone sus pies en América? Cristóbal Cristóbal Colón. Muy Colón. bien, ¿no? Eso fue el 12 de octubre de 1492. Ya, pero esto fue solo el inicio, jóvenes. De hecho, con Cristóbal Colón es parte, es una, la llegada de Colón a América es solo una etapa más, o un capítulo de la llamada expansión europea del siglo XIV, ya del siglo que se va a iniciar a finales del siglo XIV y se va a extender por todo el siglo XV y XVI. Chicos, ahora, ahora bien, chicos, como pueden ver en la imagen, ustedes en la imagen pueden ver los territorios que España conquistó, ¿no? Abarca prácticamente casi toda América del Sur. Ya, bueno, sucede que cuando sucede, chicos, que el imperio colonial español en América, el imperio colonial español tuvo un notable desarrollo, se expandió por toda casi buena parte de América. Pero cuando Cristóbal Colón llega a América, sucede que en América se venían dando algunas civilizaciones, ¿no? ¿Y quiénes eran estas civilizaciones? Vamos a ver, chicos, solo algunas de ellas. Por ejemplo, están acá los caribes. Ellos habitaban las islas del mar Caribe. Dicho sea paso, ellos son los primeros indígenas en tener contacto con los europeos. Es el pueblo de los caribes. Chicos, le seguían estos señores. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes Maya. eran ellos? Los Maya. mayas, ¿no? Mayas. Los mayas desarrollaron una fabulosa civilización. Nota, contra lo que se suele creer, los mayas estaban desarrollándose a la llegada de los españoles. Y los españoles tuvieron contacto con ellos e incluso tuvieron enfrentamientos con ellos. La guerra que tuvieron los españoles con los mayas fue una guerra que duró muchos años, ya que los mayas estaban organizados en pequeñas ciudades-estado. Por ende, podían pactar con una ciudad, pero las demás ciudades seguían peleando. ¿Ya? Aquí vemos en la imagen a un sacerdote maya. Otra civilización son ¿quiénes son ellos, chicos? Los aztecas. Muy Aztecas. bien. Aquí vemos la imagen, Tenochtitlán, la capital de los aztecas. Y aquí en la imagen es un guerrero águila. Están los chicchas, ellos son de Colombia. Ellos son de Colombia. Los tupis de la selva, del Amazonas, de la selva brasileña. Los guaraníes de la selva, ¿no? Los guaraníes, ellos habitaban lo que hoy en día es Paraguay. Los araucanos o mapuches, ellos habitaban lo que hoy en día es Chile. La imagen puede ver que ya tienen caballos. Es que ellos lograron arrebatarle los caballos a quienes A los españoles. y aprendieron a usarlos. Eso hizo que resistieran más tiempo. Ya, bueno, nuevamente he vuelto a repetir a los tupis. Y finalmente estaban los Inca. Inca. Así es. Entonces, había muchos pueblos en América. Había muchos pueblos que ya se venían desarrollando en América. Ahora, la invasión española al Imperio Incaico pone fin al desarrollo autónomo que venía desarrollándose en los Andes y nos pondrá bajo el dominio español por los siguientes 3 siglos. El dominio hispano va a dejar una profunda huella en la sociedad peruana. A ver, chicos, una pregunta. ¿Sería correcto decir invasión española al Tahuantinsuyo o invasión española al Perú? ¿Qué fue lo correcto? Al Perú. Al Invasión Tahuantinsuyo. española al Tahuantinsuyo. Sí, porque el Perú no existía en esa época. Es más, pregunta, ¿todos los que habitaban el Tahuantinsuyo pelearon contra los españoles? No. No todos. No. ¿Hubo gente que se unió a los españoles?
Sí. Sí. ¿La minoría o la mayoría? Mayoría. La mayoría. Así es. Es que recuerden que estamos hablando del imperio incaico y recuerden que los imperios conquistan pueblos. Muy bien, continuemos. ¿Cuál era la situación del Tahuantinsuyo a la llegada de los españoles? A ver, número 1, contradicciones internas. Muchos de los pueblos sometidos por los incas querían recuperar su autonomía, por lo que no van a dudar en unirse al invasor que fuese capaz de vencer a los incas. ¿Me entiendes? Muchos pueblos habían sido conquistados por los incas y estos pueblos querían recuperar su independencia. Por lo tanto, jóvenes, la pregunta es muy sencilla. Van a haber pueblos que se van a unir a los españoles. La imagen que tú ves fue dibujada por un indígena, fue dibujada por un indio. ¿Ya, chicos? Dibujó ¿no? Y ahí se ve a los españoles cabalgando, ¿no? Marchando. Y detrás de ellos están indios. Y esos indios son guerreros. Si se dan cuenta, están armados. Pero esos indios son aliados de los españoles. También tenemos la rivalidad de las panacas reales. En la misma nobleza de sangre se observan diferencias insalvables que van a afectar la unidad imperial y esto se va a traducir en grandes guerras. Tenemos el descontento de la población por las exacciones, es decir, por los tributos e impuestos que le ponían los incas al pueblo, ¿no? La élite inca tenía al pueblo dominado. El pueblo estaba obligado a la mita. Ya, chicos, miren todo lo que tenía que hacer el pueblo. Número 1, el pueblo está obligado a la mita, es decir, trabajo gratuito. ¿En favor de quién? Del Inca. Del Estado Inca. Aparte, tenía que entregar parte de la cosecha. Aparte tenía que entregar a sus hijos e hijas al Estado. Muchos de estos niños que entregaban terminarían siendo sacrificados a los dioses incas. Comprenderás que el pueblo estaba furioso. ¿Ya? La buena parte de la población que no era inca, que había sido conquistada, estaba obligada a hacer todo esto. Hay un alto número de yanaconas y piñas. ¿Se acuerdan quiénes eran los yanaconas y los piñas, no? ¿Quiénes eran, chicos? Los esclavos. Y los piñas eran los que tenían la peor suerte. Así es. Peor trabajo, profesor. ¿Tú qué dices? Cuando llegaron los españoles, ¿qué hicieron los piñas y los yanaconas? Se unieron a los ¿Seguían trabajando? ¿Siguieron trabajando? No, se unieron inmediatamente se unieron a los españoles. Buscaban su libertad. Y a eso agrégale la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. ¿Ya, chicos? Una feroz guerra civil se había desatado. Huáscar contra Atahualpa. Se estaban enfrentando por el control del imperio. Aparte, recordemos, jóvenes, la viruela y la gripe, ¿ya? Afectarán a más de la mitad de la población indígena. De hecho, más de la mitad de la población indígena murió a causa de la gripe y la viruela. Lo que están viendo en imagen es un grabado indio, un indígena, un cronista indígena, un indígena, aunque en este caso la imagen es de los aztecas. Un sacerdote azteca dibujó esto. Y te das cuenta cómo era la viruela. Te das cuenta, estaban enfermos de viruela. Chicos, ¿has visto lo que le hace la viruela al cuerpo humano? Sí, te salen unas arañitas rojos. Ya, pero te voy a decir, es más grave aún. La viruela llega a deformar la cara. Deforma la cara. Es la parte que nunca se les contó de la viruela. Tú solamente mira, quiero que observes los rostros de las personas. Compara el rostro de ella que está sano con los rostros que están enfermos. Nótese que botan algo de la boca, le están dibujando como si botasen algo. Sí. ¿Entiendes? Es la viruela causa eso. En la actualidad existe viruela. ¿Y qué es eso que bota de su boca, profesor? ¿La viruela también existe? A ver, es supuestamente espíritus, según ellos espíritus. La pregunta es, chicos, en realidad es saliva, es pus que pueden botar, o sangre que pueden botar de la boca. Pero los indios le diciendo otra cosa. Entiendan que era la primera vez que veían esa enfermedad.
Pregunta, ¿la viruela existe actualmente? Sí, No. a los bebitos le ponen vacuna. No existe. Profesor, Chicos, esta enfermedad es infecciosa No. y contagiosa, chicos, causada la por un virus. así, la viruela no existe desde hace más de 20 años. 20, 30 años desapareció la viruela, fue erradicada. En algunos países hace 50 años fue erradicada. Pero, todavía sabemos que las potencias conservan la cepa original. Profesor dice, ampollas en su piel, se quedan costras, profesor, Así en la es. cara. Chicos, por suerte no existe, la enfermedad fue erradicada, pero todavía quedan las cepas, los cultivos. O sea, los últimos microbios fueron guardados en frascos y están ahí guardados en Estados Unidos y en Rusia. Solo imagina que uno de esos frascos se abra. No, nadie está vacunado contra esa epidemia actualmente. Ya, ahora vamos a los antecedentes. El primer antecedente es la llegada de Cristóbal Colón a América. Acá tenemos Cristóbal Colón cuando desembarca aquel 12 de octubre de 1492. El primer contacto lo tuvo con los indios del Caribe, los caribes. Ahí ves. Luego, acá tenemos las primeras posiciones españolas en tierra firme. Donde hoy en día se levanta Panamá, es Castilla del Oro. En donde hoy en día es parte de Venezuela y Colombia, se levantó la gobernación de Nueva Andalucía. Ambos territorios eran conocidos como el Darién o Tierra Firme. Luego tenemos a Hernán Cortés, el conquistador del Imperio Azteca. Hernán Cortés logró someter a los aztecas. ¿Ya, chicos? Así es. Hernán Cortés en 1521 logró conquistar Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, venciendo a Cuauhtémoc, último gobernante del Imperio Azteca. Aunque aquí en la imagen está Cortés ante Moctezuma, ¿ya? Es el encuentro entre Cortés y Moctezuma. También en ese momento los españoles se enfrentaban a los mayas. ¿Ya, chicos? Se estaban enfrentando a los mayas. Ya se enfrentaban a los mayas. Blasco Núñez de Balboa descubría el Mar del Sur, es decir, el Océano Pacífico. Bueno, ¿ya, chicos? Entonces, esos son los antecedentes. Pero hay un detalle más que faltaba. La clase anterior, ¿se acuerdan que yo les dije que en los últimos años del reinado de Huayna Cápac, el Inca recibió noticias inquietantes? Que le decían... ¿A que se habían presentado unos señores así? Así es. Las crónicas dicen que Huayna Cápac estaba en su palacio de Tumibamba. En Tumibamba. Recuerden que él no quiso vivir en el Cusco, se fue a vivir a Tumibamba. Las crónicas narran que noticias inquietantes empezaron a llegar, ¿no? Sus informes, sus oficiales o los chasquis que traían los mensajes le decían al Inca personalmente: señor, hombres extraños han llegado a tus tierras, ¿no? Mira, y los describían, son barbados. Algunos tienen el cabello dorado, otros tienen el cabello negro. Montan unas extrañas criaturas. Tienen pieles tan duras, visten pieles muy duras que nuestros mejores dardos no pueden perforar. Y viajan en unas casas gigantes, ¿no? que flotan en el mar. Entonces se dan cuenta de la descripción que hacían ellos de los españoles, ¿no? Chicos, ¿se dan cuenta cómo? Dirán eso de animales raros, no conocían los caballos. Así es. Montaban unos venados gigantes, o sea, el caballo. Solamente quiero que vean a este soldado español. Su caballo, la armadura del jinete, chicos, sus armas eran de acero. Las armas eran de acero de ellos. Es imposible de atravesar. Así es. Pero descuida, pronto encontrarían el modo. Sí lo encontrarían.
A diferencia de los aztecas y mayas, los indios de aquí, los indios del imperio, los soldados del imperio inca sí encontraron la forma de destruir sus armaduras. De hecho, los araucanos también la encontraron. Si usted, a ver, quiero que miren esta imagen. A ver, recuerden ¿se acuerdan de los araucanos? A ver. Chicos, los araucanos, que son de Chile, sí encontraron la manera de destruir a los españoles. Ellos, en menos de 10 años, peleaban ya con caballos. Y miren lo que le quitaron a los españoles. Sus armas, y aprendieron a usarlas. Rifles y bombas. ¿Entiendes? Los incas también harían lo mismo. O sea, lo que quiero que entiendas es esto. La primera impresión que tienen los oficiales de Huayna Cápac, los generales de Huayna Cápac, están preocupados. A ver, te voy a pedir te voy a pedir que por un instante pienses que tú eres Huayna Cápac y te acaban de decir esto. Pregunta, ¿tú crees que tus guerreros, mira a tus guerreros, mira las armas que llevan tus soldados? ¿Tú crees que tus guerreros, con esas armas que tienen, mira, lanzas con punta de bronce, no llevan armadura, los soldados no llevan armadura, apenas sí un pequeño casco y escudos de madera pequeños, Es fácil una de porra? matarlos, profesor. ¿Tú crees que ellos van a poder ¿tú crees que ellos podrían contra estas armaduras? No, profesor, y menos los españoles tienen No. armas. Menos. Profesor, sería para que le maten un ratito a los Pero españoles. ahora te voy a pedir que te pongas en el lado de los generales. Ya, tú eres el general, un general del imperio. Y se te ha ordenado que busques la manera de vencer a estos hombres. ¿Por qué? Porque recuerda que es un imperio y está muy organizado. Cuando el gran error de los españoles, estos señores, estos tres primeros, Basurto, Becerra y Andagoya, llegaron antes que Pizarro. Y los incas obtuvieron información de ellos. Pudieron ¿Ellos fueron españoles? ellos eran españoles y llegaron años antes de Pizarro. Por eso que llegaron durante el reinado de Huayna Cápac. Y por esa razón ellos obtienen información. Cuando Atahualpa le informaron, mire, mientras que el pueblo decía que los españoles eran dioses, los oficiales y guerreros del imperio le informaban a Atahualpa: señor, simples son seres humanos, podemos matarlos, solo que tienen mejores armas que nosotros. El general Quisquis, general del imperio inca, el general de Atahualpa, le pidió a Atahualpa: dame 30,000 hombres y te prometo que te los voy a traer encadenados, refiriéndose a Pizarro y a toda la expedición. El error fue de Atahualpa, por confiarse. Pero descuida, pronto encontrarían el modo de enfrentar a los españoles. Profesor, tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué los españoles son tan avanzados? A ver, la primera es, chicos, España venía una guerra de 800 años contra los sarracenos, contra los árabes. En las guerras, ¿qué pasa con la tecnología militar? Mejora durante las guerras. Chicos, a ver, esta armadura, por si acaso, la armadura que lleva este soldado es la evolución de toda la Edad Media. Toda una evolución. Práctica y error. Dígame. Profesor, los españoles algún día fueron así, no tuvieron armas fuertes así. Ah, sí, cuando los conquistaron. Los árabes... O sea, los españoles también perdieron. Chicos, entiendan. Antiguamente. Los españoles, la historia española es así. Ellos fueron conquistados en el siglo IX, en el siglo VIII, perdón, por los árabes. 800 años en el siglo VII. 8 siglos después, les tomó 8 siglos vencer a los árabes. Y en esos 8 siglos hubo muchas guerras en Europa. Y poco a poco la tecnología fue mejorando, al punto que se volvieron cada vez más fuertes. Es que eso pasa cuando se paran siempre en guerra. Ya, chicos, sigamos. Ahora vamos a ver los viajes de Pizarro. Ya, jóvenes, ahora vamos a ver los viajes de Francisco Pizarro. Nos encontramos ante la empresa de Levante.
Ya, chicos, estamos en la llamada Empresa de Levante. Ese fue el nombre que le dio Francisco Pizarro a su organización, la Empresa de Levante. Aquí van a estar los socios de la conquista. ¿Quiénes eran los socios, chicos? Francisco Pizarro, Hernando de Luque y Diego de Almagro. Diego de Almagro. Y Diego de Almagro. Así es. Y nota, fue un acuerdo de palabra. ¿Entiendes? Fue un acuerdo de palabra. En aquella, a ver, ¿cómo es de palabra? ¿Firmaron algún documento? No. No. Por palabra. Cada uno de ellos dio su palabra y la cumpliría. Chicos, estamos en una época donde la palabra de un hombre valía bastante. ¿Me entiendes? Es el año de 1525, 26. Lo único que un hombre podía tener era su palabra. Y la palabra de un hombre valía bastante. Si él te decía, te voy a acompañar a esa expedición peligrosa, te acompañaba. ¿Ya, chicos? Era una costumbre en aquella época. Pregunta, ¿hoy en día te fiarías solo en la palabra? No, ya ni se confía. Firmar un documento. Hoy en día te hacen firmar. Pero pregunta, ¿en esa época? No. Sí, en esa época la palabra. No. Chicos, La palabra. en esa época, los hombres de esa época estaban dispuestos hasta a matar con tal de defender su palabra. Ahí iba todo su honor. ¿Me entiendes? Se volvió toda una costumbre. Un español daba su palabra, hacía un juramento y tenía que cumplirlo, sí o sí. No había término medio. Si no, lo mataban, profesor. No, algo peor que la muerte. Quedaba como un hombre sin honor. La gente le miraba mal y lo ignoraban. Y eso es algo que en los hombres de esa época no podían soportar. Chicos, había perdido su honor, que era algo importante. No te mataban, porque ellos no lo harían, solo te matarían por un orden de un juez o que alguien lo ordenase. Es más, ni siquiera lo harían, porque con un hombre sin honor no merecía ni siquiera intentar matarlo. Simplemente lo ignoraban. Un poco extraño para ustedes entender esa época, ¿no? Jóvenes, era la época de las conquistas, de las invasiones. Chicos, es los últimos rezagos de la Edad Media. Es que los españoles se creían que todavía eran caballeros, ¿ya? De hecho, muchos lo eran caballeros. En Europa, después de las grandes guerras, cuando terminó la Edad Media, muchos caballeros quedaron, por así decirlo, desempleados. Y esos son los que vendrían a la conquista. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Sí había animales como perro? Claro, los españoles trajeron. Caballo. Chicos, ahora van a ver todo lo que trajeron, ¿ya? En el segundo bloque. Chicos, regresamos en 10 minutos. Ok. Profesor, siquiera una vez o dos veces le han vencido a los españoles. Varias veces. Chicos, la guerra. En el segundo bloque, chicos, la siguiente clase es guerra, toda la guerra. Ahorita solo estamos hablando del primer encuentro. Ya, profe. Ya, chicos, regresa. Profesor, chomito ahorita. Ya, ahorita regresamos. Regresa en punto, no te 10 minutos. demores. 10 minutos. Chao, amigo. Ya, 10 minutos.